a través suyo, saludarle a toda la representación. Y la ley 32.108, ley que modifica el Código Penal, la ley contra el crimen organizado y la ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el pasado 9 de agosto de 2024. Al respecto, debo citar la casación 566-2024 de la Libertad, en cuyo fundamento jurídico cuarto precisa que las diferencias entre la organización criminal y banda criminal es más clara gracias a la nueva ley 32.108, en cuya virtud la órbita de la organización criminal incide mediante los delitos que comete en la obtención directa o indirecta del control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico, mientras que el delito de banda criminal se circunscribe a delitos de despojo. Es necesario aclarar qué se entiende por cadena de valor en la organización criminal. Al respecto, el profesor de Estrategia Empresarial de la Universidad de Harvard, Michael Porter, en su obra Ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño superior, define que la cadena de valor en la organización criminal es el conjunto de actividades que una empresa realiza y que contribuyen a su posición competitiva en el mercado, el cual, aplicado a nuestro contexto, sería conjunto de actividades que una organización criminal realiza y que contribuye a su posición competitiva en un mercado o una economía ilegal, procurando imponerse frente a otras organizaciones criminales. De otro lado, el séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional, en el auto que resuelve pedidos de excepción de improcedencia de acción en el expediente 019-2018-8041-5001-JR-PE-03, precisa que, conforme el artículo 2 de la Convención de Palermo, se debe considerar la cadena de valor no como una colección de actividades independientes, sino como un sistema de actividades interdependientes que se equipara por la judicatura como un sistema holístico de las organizaciones criminales. Esto es una interpretación conforme a la fraseología en armonía a la Constitución. Debo precisar que el pasado lunes 14, luego de la reunión que estuviera con los miembros de la Junta de Portavoces, me comprometí a presentar una fórmula legal que pudiera ser de conocimiento de todos los congresistas y generar con ella el mejor consenso posible en su texto. Es así como ahora, las 9:07 del día de hoy, he presentado un texto sustitutorio en donde se han considerado las opiniones expuestas y recibidas en el pleno del viernes 11 de octubre del 2024. Se han acogido las sugerencias y recomendaciones recibidas durante la mesa técnica de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del día lunes 14 de octubre del 2024. Las opiniones y sugerencias de los equipos técnicos de distintas bancadas recibidas hasta el día de ayer, procurando redactar un texto que cuente con el mayor consenso posible. En este texto sustitutorio se han incorporado los siguientes aportes. Se ha precisado el procedimiento del allanamiento
a fin de agilizar dicho proceso en la lucha contra el crimen organizado. Del mismo modo, de acuerdo con las recomendaciones de las bancadas y del área técnica legislativa, se ha cambiado el término interesado por el de sujeto afectado. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito se ponga a debate de la representación nacional el texto sustitutorio recaído en el proyecto de ley 9100. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Mita. Se ofrece la palabra. El texto presentado por la Comisión de Justicia se encuentra ya colgado en la plataforma digital de los señores parlamentarios. Congresista Quito, tiene la palabra. Ante todo, muy buenos días a la población, porque es a propósito de las luchas o de las calles que en estos momentos continúan planteando las paralizaciones, planteando que se ponga sobre la agenda de la población, de la agenda nacional, el problema de la inseguridad ciudadana. Ha sido a propósito de ello que el día de hoy se pueda estar planteando, porque ni siquiera querían modificación, pero la modificación que están planteando no está recogiendo la totalidad de lo que se ha venido planteando, que es que simple y llanamente se retorne a lo que era el inicio, la derogación de la 32-108, que era la propuesta y el planteamiento que se ha venido haciendo desde un primer momento. Se ha pretendido, más bien muy por el contrario, querer hacer creer que con la modificación se va a lograr hacer algo. Se está logrando o se está recogiendo la opinión de la ciudadanía, pero eso no es lo que está pidiendo la ciudadanía. Lo que está pidiendo la población es la derogatoria de esa ley, que aún con la modificación planteada no se está modificando su totalidad. Solamente se continúa a pretender haciendo que ciertos sectores políticos se beneficien, en tanto se continúa dejando las puertas abiertas para que la criminalidad organizada continúe. Ciertamente son diversos aspectos que se deben tocar, pero debemos empezar, si queremos que el Congreso sintonice de alguna forma con lo que la población y las calles vienen planteando, es simplemente la derogatoria del 32-108, que es lo que debemos de discutir o que es lo que debemos de votar en estos momentos. Muchas gracias, congresista Quito. Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán por 2 minutos. Sí, gracias, señor presidente. Yo tenía listo un texto para debatir el día de hoy, sin embargo veo que hace 15 minutos han subido un nuevo texto sustitutorio que yo no sé si a todos, los pocos que estamos presencialmente el día de hoy, nos dé el tiempo de leer o revisar. Lo que veo básicamente es un juego entre los términos criminalidad sistemática, terrorismo urbano, y ahora incluso veo que se estarían rebajando algunas penas con algunos delitos que han bajado de 6 a 5 años. Es decir, ya no me hace ningún sentido este nuevo texto y, como repito, lo estoy revisando porque hace menos de 15 minutos está colgado. Antes de 6 años, ahora 5 años. En la definición de crimen organizado se hablaba antes que deben ser por la comisión de delitos con penas mayores a 6. Entonces, la verdad, señor presidente, no sé qué hacemos discutiendo algo de manera improvisada. Yo no sé si a este nivel de desesperación ha llegado este Congreso para tratar de decirle a la gente que estamos haciendo algo cuando en realidad ni siquiera muchos de nosotros hemos terminado de revisar lo que se ha propuesto desde la comisión. Y lo que sí quisiera incidir, el día de ayer hemos visto nuevos asesinatos en estados de emergencia, en distritos con estado de emergencia. Y los hemos visto en San Juan
de Lurigancho, lo hemos visto en Ate, donde todos ustedes han observado cómo lamentablemente también se han asesinado a ciudadanos, incluso maestros de diferentes escuelas y diferentes instituciones educativas. Lo que yo pediría, señor presidente, es tomarnos con seriedad esto. No solamente es algo que ocurre en Lima, acabo de ver que en Tacna han disparado a un abogado dentro de su oficina a solo un par de cuadras del Poder Judicial y del Ministerio Público, y hace poco nada más han asesinado a un hombre en Huacoy, Caraballo, de 3 balazos. La portada del Comercio el día de hoy dice que sicarios asesinan a 23 personas en 19 días de estado de emergencia. Señor presidente, nuestra moción de censura contra el ministro del Interior tiene ya alrededor de 19 firmas. No sé qué está esperando este Congreso para devolverle la responsabilidad a quien desde un principio no ha hecho absolutamente nada. Dejemos de una vez de ser silentes y cómplices de un ministro que no puede seguir en la impunidad y censuremos a esta cartera que no está haciéndole nada a la ciudadanía por su seguridad. Gracias, congresista Bazán. Solamente para recordar a la representación nacional que se encuentra en debate las modificaciones a la ley 3258, no el dictamen sobre criminalidad sistemática. Tiene la palabra el congresista Flavio Cruz por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, dejamos constancia como Perú Libre, presidente, que nosotros en las reuniones previas que se tuvo para llegar a consensos, sentamos una postura clara de no modificatoria, por ejemplo, respecto al límite, al mínimo extremo de 6 años. Sin embargo, acá se está considerando por 5 igual o más de 5 años. Pues bien, vamos a respetar esos consensos, porque eso se vio también en el tema de la Junta de Portavoces. ¿Por qué no respetamos los consensos? Muy bien, no estamos muy de acuerdo, pero lo respetamos. Porque finalmente con esto, para que la población nos entienda, los robagallinas van a ser también parte de una organización criminal. O sea, ya tenemos penas muy altas en el país. De por sí esos delitos, extorsión, sicariato, tienen penas altas. Entonces, ahora, más sumando la otra parte relacionado al allanamiento y la presencia obligada de la defensa pública para efectos del registro y la incautación, hace que este Parlamento ya no va a hacer leyes, presidente, estamos haciendo reglamentos. Ya que los fiscales no tenían la capacidad para poder implementar la ley, pues bien, les estamos dando ahora masticadito, para que tomen sus previsiones pues, y lleven la defensa pública y cumplan el sagrado derecho a la defensa que tiene todo ciudadano, sea quien sea. Entonces, es una pena eso porque precarizamos, digamos, la producción legislativa de este Parlamento. Pero si vamos a ir ahí, correcto, vayamos, porque hay que resolver y hay que darle respuestas a la población. Entonces, yo creo que siempre es bueno darle una mirada técnica, presidente, y no los apasionamientos que finalmente dan otro mensaje a la ciudadanía. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Cruz. ¿Algún otro colega desea hacer uso de la palabra? Congresista Anderson. 1 minuto. Muchas gracias, señor presidente. Desafortunadamente, este texto sustitutorio no resuelve el tema de la definición de crimen organizado. Se ha mencionado aquí al profesor Porter, que tiene una definición, por supuesto, de cadena de valor referida específicamente al mundo de los negocios. Aquí se sigue conceptualizando la criminalidad como una empresa que tiene que buscar una posición competitiva. Se ha mencionado esto aquí. Hemos visto las dificultades que ha tenido el presidente de la comisión, no digo para verbalizar o para conceptualizar el concepto de crimen organizado, sino para leer. O sea, me va a disculpar, pero el presidente de la Comisión de Justicia no ha podido ni siquiera leer con sentido, ¿no?, la modificación. Entonces yo me pregunto, cuando se tenga que aplicar esto, cuando se tenga que tipificar el delito, ¿no? O sea, ¿con qué criterio lo van a hacer? Si aquí se sigue faltando al principio de taxatividad, se sigue faltando al principio de legalidad de las leyes. No podemos. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Víctor Cutipa por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, lo que el pueblo pide en este momento es la derogatoria de la ley y no este tipo de modificaciones que se ha hecho, presidente. Desde el pleno que tuvimos la semana pasada a este
texto nuevo que nos han traído, presidente, no ha cambiado absolutamente nada. Al contrario, tratan, considero hasta de burlarse cuando señalan que no es necesario tener al interesado o al abogado defensor al momento del allanamiento, pero sí al momento del registro. El texto anterior señalaba lo mismo. Señalan que ahora, para darle chamba o hacerle el trabajo al fiscal, que convoque a Defensoría Pública, a lo que llaman abogados de oficio. Sin embargo, presidente, hay que tener en cuenta que eso no es posible, porque el interesado, o el procesado, el investigado, el imputado, la denominación que le quieran dar, tiene el derecho de elegir a su abogado de manera libre. Nadie le puede imponer un abogado defensor. Respecto a la pena mínima para que se considere organización criminal, presidente, yo no sé por qué se hacen tantos problemas en no querer reducir el mínimo de pena establecido para esta figura. Dicen que podrían ser robagallinas. No es tan cierto, pues, presidente, porque se requiere de otros elementos que constituyan organización criminal. La gente, presidente, solicita derogatoria, no quiere modificaciones, no quiere más maquillajes. Basta, presidente, con lo que se pretende maquillar en el Ejecutivo. Pero aquí en el Parlamento, presidente, démosles leyes claras, expresas, que ayuden a luchar contra la criminalidad. Muchas gracias, congresista Cutipa. Tiene la palabra el congresista Arturo Alegría por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, creo que es nuevamente una falta de respeto que, habiendo tenido una sesión de la Junta de Portavoces el día de ayer, donde nos mencionaron que íbamos a tener los 2 textos sustitutorios a las 2 de la tarde, se nos haya entregado a las diferentes bancadas alrededor de las 6 o 7 de la noche del día de ayer, y que ahora, 15 minutos antes de empezar este debate, nuevamente nos vuelvan a cambiar el texto sustitutorio. Que nos digan qué es lo que quieren. Ya tenemos suficiente, presidente, los peruanos, que hace 30 años nos dejamos convencer de que los delincuentes eran simples abigeos que robaban ganado. Y tuvimos un error garrafal de parte de las autoridades de ese entonces, que no supieron combatir efectivamente la delincuencia, que se convirtió en terrorismo. Afortunadamente tuvimos al presidente Fujimori, que nos pudo salvar de ese hoyo en el que nos encontrábamos y en el cual nos están tratando nuevamente de meter. Una de las cosas que más me sorprende es que congresistas que nunca están en el pleno vengan a exigir ahora que estemos presencialmente. La verdad es que eso es una payasada de quienes vienen a hacer TikToks y se van, porque nunca están aquí para debatir las cosas. Por otro lado, presidente, desde Fuerza Popular siempre hemos sido bien enfáticos. Queremos que las Fuerzas Armadas tomen el control de los penales durante un tiempo determinado. Queremos que se tipifique el terrorismo urbano como un delito para poder colaborar con la justicia. Queremos hacer y garantizar que las precisiones a la ley de crimen organizado que algunos usan para poder políticamente ganar réditos, queremos hacer las precisiones necesarias para que la gente esté tranquila con esta norma. Pero no podemos venir acá, presidente, a poder engañar a la ciudadanía, a decir que con esa ley o con la derogatoria de esa ley todo se va a acabar. Muchas gracias, congresista Alegría. Tiene la palabra la congresista Elizabeth Medina por 2 minutos. Muchísimas gracias, presidente. Justamente hoy nos damos cuenta los intérpretes que vienen haciendo, aunque nos duelan, estos señores caviares con respecto a la ley 32-108. Y quienes han aportado también ellos son los medios de comunicación, son los politólogos que han transgiversado y utilizan esto justamente ¿para qué? Para desestabilizar al país, para generar más odio y más violencia. Ese es el sentido verdadero de estos señores. Yendo al tema, presidente, el día de ayer nosotros hemos estado justamente reunidos con diferentes señores especialistas de seguridad
y hemos pedido opinión justamente sobre las leyes que se están dando en el Congreso y están de acuerdo con respecto. No es como dicen, no es como hablan. Y nos han pedido justamente nosotros hoy para retomar a los ex trabajadores, a los ex policías, a la Policía de Investigación peruana, a la PIP, que tal vez hoy en día serían parte de la lucha con estos crímenes. Y decirles, aquí los únicos responsables son un ex ministro, Basombrío, y un expresidente PPK, que ha dado al libre alberguío para que los señores venezolanos ingresen al país, y ellos son los que delinquen, y ellos son los que tal vez hoy en día tenemos que combatirlos. Basta ya de engañar al país, basta ya de mentir al país. Hoy tenemos que estar todos juntos para retomar la paz y la tranquilidad de nuestro querido país. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Medina. Tiene la palabra el congresista José Balcaza por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. En aras de contribuir a que este problema de la criminalidad organizada tenga una tipificación correcta, yo lo que quería decir de que yo postulo mínimamente de que no sea modificado el artículo primigenio como está. ¿Por qué razón? Porque no nos podemos dar vuelta porque simplemente se nos ocurra sin respetar los principios de derecho penal moderno y democrático, que se basa en que debe ser de última ratio, para todo. Entonces, si la criminalidad organizada es la excepción a los delitos comunes, que ahora se ha extendido desde luego, se estableció ya en un acuerdo plenario respetarse el artículo 317, donde dice que la pena mínima debe ser de 8 para arriba. Sin embargo, en la modificatoria aparece como ahora con 6 años y se quiere bajar a 5. Y aquí también tan bien desarrollado está lo que se entiende por delito de crimen organizado, que justamente en esa parte coincido con el congresista Anderson. No se puede incluso llamar en el anteproyecto empresa de delincuentes, ni tampoco cadena dorada, no sé qué le ha puesto ahí. Entonces yo creo, presidente, de que lo que quiere el país es de que simplemente estos delitos sean tipificados para delitos de sumamente graves o delitos simples con agravante. Pero no se puede hacer para todo, porque eso significa una suerte de inaplicabilidad por parte de los jueces del Perú, que no van a poder en cada caso concreto decir estamos ante organización criminal o no le estamos. De tal manera que yo, señor presidente, en aras de la brevedad por el tiempo que me han concedido, de 2 minutos, Previa. Continúa el debate. Tiene la palabra el congresista Roberto Quiabra por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días. El problema de la inseguridad ciudadana es un problema de orden nacional que requiere una estrategia nacional. Se cuestiona esta ley que se ha dado aquí, 32-108, una ley que no fue observada por el Ejecutivo, una ley cuestionada por los operadores de justicia. Y aquí tampoco no nos ponemos de acuerdo. Yo propongo una tercera vía, trasladar el tema al Poder Ejecutivo. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo y si no vemos que el enemigo está al frente, donde tenemos que juntarnos Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público, yo creo que ese es lo que se tiene que asumir hoy día, la responsabilidad del Estado. No cometamos el error de los años 80. Nosotros no vamos a ponernos de acuerdo con lo que estamos viendo. Yo pediría que la presidenta, por pedido del presidente del Congreso, convoque el Consejo de Estado y analicen este tema. ¿Qué es lo que hay que mantener? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Y ver la estrategia del Estado. Nosotros, así lo aprobemos o lo deroguemos, no vamos a solucionar los problemas. Ese es mi pedido. Gracias. Muchas gracias, congresista Quiabra. Tiene la palabra la congresista Marta Moyano por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, la verdad es que Fuerza Popular cree en la palabra y respetamos la palabra.
y cuando hubo una sesión para tratar en el cuarto intermedio 2 dictámenes de la Comisión de Justicia, se quedaron en acuerdos. Y encima, señor presidente, nuestros técnicos participaron de esto. Hoy, señor presidente, seguimos estando en lo mismo. Por lo tanto, planteo, y es lo que estamos haciendo como bancada, planteo que nos autoconvoquemos inmediatamente la Comisión de Justicia con el número que el reglamento establece para poder sesionar ahorita, parar este debate acá, señor presidente, y que ahorita nos reunamos en la Comisión de Justicia y tratemos el nuevo texto sustitutorio y, si es posible, la censura del presidente, señor presidente. No podemos continuar así porque vamos a seguir en lo mismo. Eso es lo que estoy planteando y ojalá que los congresistas de la comisión pudieran participar de la sesión inmediata. Se están corriendo firmas porque hay un número obviamente reglamentario que establece para la nueva sesión de Comisión de Justicia en estos momentos, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Moyano. ¿Algún otro colega desea hacer uso de la palabra? Congresista Bermejo, tiene la palabra. Sí, señor presidente. La exigencia ciudadana es la derogatoria de esta ley porque se comprende que esta favorece a las organizaciones criminales que realmente utilizan este tipo de leyes mejor que la ciudadanía y mejor que el Estado. No solamente sus aparatos legales, sino también sus contactos institucionales. Hemos señalado ya en otra sesión que se está expulsando a 1000 policías por año por casos de lo que estamos reclamando aquí: sicariato, extorsión, narcotráfico, etc., etc., etc. Y por otro lado, yo creo que si llaman a clase, por lo menos traigan la tarea hecha, pues. No nos pueden llamar a un pleno extraordinario el viernes y presentarnos cualquier cosa y poner como primera cosa el pleno del día de hoy, ¿no?, otro texto que se traiga 15 minutos antes de que nos podamos sentar en nuestros escaños. Eso realmente habla de una actitud caprichosa y hasta sospechosa de quienes quieren aprobar este texto a la fuerza, al caballazo, ¿no? Y algo en lo que no podemos caer, señor presidente, que se está planteando aquí, ¿no? O sea, si votas como yo quiero, eres un patriota. Y si no votas como yo quiero, eres un alborotador, ¿no? Eso es un chantaje muy barato, pues, ¿no? A lo mejor esos colegas que plantean eso viven en Suiza, pues, ¿no? Este es el país del 75% de peruanos que sobrevive al día. Este es el país del 43% de niños con anemia. Este es el país del 1,5 millones de niños que no van a la escuela, del 1,5 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian. Esa es la mata del problema de que hay un sector que se esté dedicando a actividades ilícitas. Este es el país que cada año bate récord en producción de cocaína y que no tiene capacidad de capturar absolutamente ni una avioneta. Ese es el país en el que estamos nosotros. Y hacer el juego al Ejecutivo con estas cosas habla bastante mal del Congreso de la República. Yo creo que hoy día también pueden tener los votos y sacar esto al caballazo, pero tampoco tienen la razón. Lo más sano hubiese sido que se retorne a comisión para que nos entreguen algo que por lo menos todos estemos de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Bermejo. Tiene la palabra el congresista Américo Gonza por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, los mismos responsables, yo no me voy a cansar de decirlo, que propiciaron esta migración descontrolada, que ahí está el verdadero problema, ahí está la raíz de este problema. Porque las bandas organizadas de sicariato, extorsión, gota a gota, están comandadas por extranjeros ilegales. Pero aquí, cuando propusimos esa propuesta, los que votaron en contra de esos proyectos ahora quieren abanderarse. Y claro, tienen los medios de comunicación y son los mismos que han aprovechado estos vacíos, porque estas mismas mafias caviares están pues inquistadas en migración, en el Ministerio del Interior, Fiscalía, Ministerio de Cultura, Educación, Ministerio de la Familia, que han hecho un negocio. Entonces esta ventana les ha permitido, por un lado, dejar libre, como lo hemos visto, todos los medios de comunicación, captura a la policía, bandas enteras, al día siguiente están libres. ¿Quién los deja libres? ¿Son los fiscales y los jueces? Pero estos mismos, a su vez, cuando se trata de inocentes o de perseguir políticamente, utilizan esta misma ventana que nosotros aquí queremos perfeccionar, corregir. Esta ley, la 30077, tiene 13 años y la otra de limitativa de derechos tiene 24 años. Lo único que estamos haciendo es corregir un vacío para evitar los negociados y para encaminar el trabajo de la Fiscalía para que persiga al verdadero delincuente y no al humilde.
Y cuando hablamos de un abogado, ya está señalado en la Constitución, en el Código Procesal Penal, la presencia de un abogado de oficio si es que el imputado no tiene para pagarse un abogado. ¿Y a quién le favorece? Obviamente al humilde, porque Odebrecht, a quien no se le ha incautado ni un sol, tienen pues batallones de abogados. Y el Club de la Construcción igual, y el Tren de Aragua igual, porque es una empresa criminal. Entonces aquí no van a venir a decirnos que ahora luchan contra la corrupción, los mismos que en su momento se han opuesto o que han favorecido la migración descontrolada. Gracias, congresista Gonza. Bien, concluido. Congresista Portalatino, sí. Y congresista Martínez, porque usted Portalatino ya había hablado antes. Congresista Martínez, luego congresista Portalatino. Sí. Presidente, muchísimas gracias. Yo no quiero incendiar más este debate, pero ante un Ministerio Público y un Poder Judicial que libera más de 8.000 delincuentes, ¿en manos de quién vamos a dejar la justicia en el país? ¿Para qué le exigimos trabajo a la Policía Nacional si captura y los dejan libres? Y es más, los vándalos ahora se van contra la policía, que lamentablemente no tiene ese soporte jurídico para sacar su armamento y darles de baja a estos miserables. El día de ayer han sido golpeados con piedra en la cabeza, así. O sea, vamos a seguir permitiendo que los asesinos, los delincuentes, abusen de nuestra policía, nos quieran meter miedo a nosotros. Hoy es momento de enfrentarlos cara a cara y no tenerles miedo. Y las leyes son leyes. Hoy yo 100% convencido de que la alternativa que nos pone el congresista Quiabra es la más efectiva. ¿Quién ejecuta? El Ejecutivo. Hoy se debe convocar para que el Ejecutivo tome la batuta en coordinación con el Ministerio Público, lamentablemente, para exigirle que ya no sigan votando delincuentes, con el Poder Judicial para que no liberen delincuentes y darle la fuerza que necesita la Policía Nacional y nuestro Ejército peruano. Gracias. Gracias, congresista Martínez. Congresista Kelly Portalatino tiene la palabra por 2 minutos. Gracias, presidente. Me dirijo a través suyo, presidente, a la población nacional que en estos momentos nos ve. ¿Desde cuántos años tiene creado la ley del crimen organizado y la PNP no ha capturado a criminales y están pues dentro de los establecimientos penitenciarios? Desde esa fecha, presidente, no tenemos líderes criminales que se encuentren pudriéndose en las cárceles. Sin embargo, presidente, no solamente es eso. Tenemos nosotros funcionarios de alto mando con qué autoridad moral y capacidad técnica tienen hoy o por hoy, donde no estamos viendo de qué salvaguarda de nuestros hermanos ciudadanos de a pie, de profesores y emprendedores que se encuentran hoy bajo la tierra. Sin embargo, presidente, acá hay una incapacidad con su propia letra, incapacidad técnica y decisión política por parte de la señora Dina Boluarte. Y la señora Dina Boluarte es la gran responsable de todas las muertes que hasta el día de hoy se están evidenciando en los diferentes canales televisivos. Sin embargo, presidente, no lo traemos a Dina Boluarte acá en el Congreso de la República para que dé explicación y reconsidere que esos ministros que están en las cabezas, ministro del Interior, ministro de Defensa, ministro de Justicia, que está blindando en vez de que esté trabajando en salvaguarda de la defensa de todo ciudadano, están solamente blindándole, lavando la cara a esa señora que ya ha sido pues rechazada más del 97%, que eso es alto hace muchos años. Y en ese sentido, presidente, nosotros no podemos distraer y confundir a la población. La bancada Perú Libre está rechazando al Ejecutivo y definitivamente tenemos que pedir la renuncia por una incapacidad, por falta de sensibilidad. Muchas gracias. Gracias, congresista Portalatino. Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya por 2 minutos. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludo a toda la delegación. Quisiera mencionar algunos puntos. Estamos siendo víctimas de nosotros mismos. El Congreso no es responsable de la seguridad ciudadana, lo es el Ejecutivo. Y eso debe quedar claro desde el primer momento.
de la ley que estamos hablando, la inicial, la que queremos modificar, estaba bien también. Parece que hay algunos que no la han leído o tienen incapacidad de entender lo que está escrito. O la leen a partes, en pedacitos, y no la leen integralmente como debe leerse una ley. No había nada que hacer salvo modificar una que otra cosa para aclarar el punto. Luego hemos recibido a dirigentes que no son dirigentes en el Congreso delante de cámaras de televisión, cosa que no debió hacerse nunca. Debió discutirse en todo caso sentados en una mesa, y venían por una protesta sobre la seguridad ciudadana y pedían que se derogue la ley. No tiene nada que ver una protesta de seguridad ciudadana con el derogamiento de una ley. Y muchos congresistas se han dejado impresionar por eso, o están ya en campaña electoral y quieren congraciarse con la población que dice que hay que cambiar la ley, cuando ni siquiera la han leído. Y ahora estamos tratando de sacarla rápido. Yo les recomendé la semana pasada de que se haga con calma y que se haga un buen producto. El día de ayer en la Junta de Portavoces dije lo mismo, me parece muy rápido. Hay que analizar las cosas con serenidad, no como estamos haciéndolo para cumplir con quién, con las cámaras de televisión para que vean que el Congreso actuó rápido, equivocado, porque vamos a sacar un mal producto. Esto debería regresar a comisiones y trabajarlo de manera consciente una semana, y después de representación podemos reunirnos para verlo. Yo no entiendo cuál es el apuro. Con esto no vamos a disminuir los crímenes, ni van a aumentar tampoco en lo absoluto. Eso depende de las acciones que tiene que hacer el Ejecutivo, las cuales ya rebasaron su capacidad. Estamos en una situación de emergencia que abarca a toda la nación con el tema de la criminalidad y casi la incapacidad, porque también acá hay un tema complejo que es la percepción de seguridad de la... Bien, gracias, congresista Montoya. Tiene la palabra la congresista María Agüero, que no está en el hemiciclo. Ahí está. Congresista Agüero. Gracias, presidente. En cuanto a la comisión de los delitos graves, es un término propiamente convencional en razón a la Convención de Palermo y también de la decisión Marco 2008. En cuanto al contenido de delitos graves, que son aquellos con pena superior a 6 años, se ha acogido dicha determinación en concordancia con el artículo 265 y los literales A y B del numeral 1 del artículo 427 del NSPP, del nuevo Código Procesal Penal, que señala que serán delitos graves aquellos con pena de 6 años a más. Entonces, por lo que pido que se respeten los 6 años para que se determine que son delitos graves. Congresista, está solicitando una interrupción, congresista Américo Gonza. Concedido. Sí, concedido la interrupción, congresista Gonza. Gracias, presidente. Presidente, hago esto porque es bueno aclararle al país, ¿no? Este tipo de allanamiento al que se hace referencia y al que se han dejado manipular por la opinión pública algunos pseudo dirigentes, es un allanamiento distinto al allanamiento que se hace en flagrancia. La misma norma lo dice, distinto al que se hace en flagrancia. Pero aquí lo que se está viendo, señor presidente, es que hemos dado en el negocio de estos pseudos mafias caviares, porque por un lado les permitía dejar libre a los delincuentes y por otro lado les permitía perseguir a ciudadanos inocentes. Los mismos responsables, Gino Acosta, Javier Valdés, Rubén Vargas, Antonio Maldonado, Ugaz, que decían vengan extranjeros, acá tienen de todo, cuando estaban con el señor Kuczynski, ¿no? Ahora no dicen nada. Estos mismos que defienden a Odebrecht quieren que estas ventanas legales se mantengan para ellos seguir haciendo sus negociados. Y por otro lado, la seguridad ciudadana le compete al Ejecutivo, que tiene que darle presupuesto a la policía. Bien, gracias, congresista Gonza. Tiene la palabra el congresista Edgar Tello por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Por su intervención, saludar a los congresistas y a todos los que nos están siguiendo. La población espera soluciones. Mi solidaridad con las familias que han sido víctimas de asesinatos, de extorsiones, pero aquí vemos un debate que se quiere llevar a la polarización, como si con la derogatoria de esa ley estaríamos solucionando todos los problemas de extorsión, de criminalidad, de violencia. Aquí vimos más que todo una pugna de poder
de aquellos que siempre han manejado los poderes del Estado en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la policía y en otros sectores, y obviamente están totalmente a espaldas de lo que la población necesita. Aquí se quiere hacer ver como que se está descubriendo la pólvora, como si antes no hubiese existido secuestro, extorsión, criminalidad. Yo creo que aquí lo que la población necesita es ver que haya capacidad en las autoridades de aplicar las leyes que existen de criminalidad, porque tampoco podemos decir que en nuestro país nunca ha existido leyes. Y es más, hay que recordar que el Congreso de la República le dio facultades al Ejecutivo para que legisle justamente en este tema de criminalidad, de violencia y en otros aspectos. Entonces, ¿dónde está la falta de capacidad para resolver los problemas que tiene el país y los problemas que estamos viendo en la población? Los transportistas, los bodegueros, la ciudadanía, ahora los maestros. Indudablemente que eso es un gran problema, pero también no podemos dejar de mencionar que aquí ya algunos sectores han comenzado su campaña electoral y obviamente tienen que usar como bandera este decreto o perdón, esta ley para poder de alguna manera visualizarse y propagandizarse. Yo creo que eso está totalmente a espaldas de lo que la población. Gracias, congresista Tello. Tiene la palabra el congresista Alex Flores por 2 minutos. Gracias, presidente. La medicina no puede ser peor que la enfermedad. Y en este nuevo texto sustitutorio, lo que estamos viendo es más de lo mismo. En el fondo no se ha cambiado nada. Para hacer el proceso de allanamiento, se sigue necesitando la presencia del abogado del imputado. Aquí dicen algunos colegas que no es para el allanamiento, sino para el registro. ¿Cuál es el objeto de los allanamientos? ¿Acaso no es registrar los indicios, las pruebas para incriminar luego a los criminales? De tal manera, colegas congresistas, aquí hay que decir las cosas con claridad. Parece que hay una componenda, una conspiración de algunas bancadas que no quieren derogar la ley del crimen organizado, la 32.108. ¿Cuál es la resistencia? ¿Por qué no quieren derogar? Y si ustedes quieren perfeccionar esa ley, presentarán otro proyecto de ley más adelante y lo debatirán y lo perfeccionarán. Pero lo cierto es que ahora, en el cual el sicariato, la extorsión está descontrolada, perjudica esta ley, porque no permite a los operadores de justicia, al Ministerio Público, a la policía, actuar de manera efectiva y contundente. Por lo tanto, señores congresistas, lo que hay que hacer aquí es lo que dice el sentido común, lo que piden las calles, lo que piden los transportistas, y que no es un capricho de ellos, sino que es una realidad, porque a diario se siguen matando a más peruanos por parte de los criminales. No funcionan los estados de emergencia. En pleno estado de emergencia se siguen asesinando. Por lo tanto, nosotros pedimos, presidente, la derogatoria de la ley 32.108. Aquí estamos dilatando de una manera innecesaria. Deroguemos esa ley. Yo creo que eso es el inicio para dar una muestra desde el Congreso de la República de que sí estamos de acuerdo con lo que pide el pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra el congresista Illich López por 2 minutos. Señor presidente, buenos días. Un saludo a todos los colegas. Cuando se escuchan voces de derogatoria de la norma, lo que debe explicarse es que se modificó con esta ley de crimen organizado para que, por ejemplo, 2 o más personas que se reúnen en cualquier lugar no sean con la simpleza del caso que usan algunos fiscales, se les configure crimen organizado. Por eso se determinó qué delitos tendrían que configurarse. Además de ello, nosotros desde Acción Popular hemos planteado un texto sustitutorio que no se ha acogido, que es básicamente que se derogue el numeral 7 del artículo 2 de esta ley, que es justamente la que habla de los allanamientos. Entonces hay que explicarle a la población las diferencias. Hay que ir a estudiar
la norma, el dictamen, los procedimientos que se han aprobado y explicarles para que no se haga una narrativa en contra de las acciones que el propio Congreso hace. Por tanto, nosotros nos ratificamos en que la Comisión de Justicia deba derogar este numeral 7 del artículo 2, que es básicamente el cuestionamiento que un abogado tenga que estar en el momento del allanamiento. Porque eso ¿a qué conlleva? Como ya hemos aprobado en una primera votación la ley que endurece las sanciones a jueces y fiscales cuando liberan a delincuentes, ¿qué es lo que va a pasar ahora? La presión mediática con los malos fiscales, prepárense colegas, van a mandar allanamientos a cualquiera de los colegas congresistas para que tuerzan sus voluntades. Entonces hay que decir las cosas claras, deroguemos esa parte para que no haya pretexto de socavar el procedimiento. Gracias, congresista López. Tiene la palabra el congresista Carlos Ceballos por 1 minuto. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, independientemente de lo que pide la población y con justa razón, señor presidente, y no habiendo resultados ni siquiera con el texto anterior ni con el actual texto de la norma, no podemos darnos el lujo, señor presidente, de estar teniendo acá este tipo de debates sabiendo que no estamos articulando todos los sectores, porque acá se va a impartir justicia, señor presidente. Tenemos que empezar a trabajar de manera consensuada con todos los sectores, porque acá tenemos que tener en cuenta que hay instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso de la República que tienen que hablar de un consenso necesario. Eso es lo que está pidiendo la población, señor presidente. No está pidiendo más otra cosa que está pidiendo justicia, y eso es lo que tenemos que hacer, es el primer poder del Estado, ponernos de acuerdo para poder trabajar en beneficio de la población, señor presidente. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra el congresista Alfredo Pariona por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Este tema nos conlleva o nos responsabiliza a todos los que somos actores políticos y otros dentro del país. En ese contexto, entendemos que algunos sectores efectivamente vienen promoviendo para poder, yo no sé, ser beneficiario u otro. El nuevo texto sustitutorio establece parches sobre la ley de regulación del crimen organizado, que se aprobó la ley 32-108, y no sobre la norma original, es decir, se toma de repente un poco la confianza o nos quiere tomar el pelo a la población, pues se hace creer que la nueva propuesta deja sin efecto la ley 38-108, pero no es así. Este nuevo texto sigue regulando el crimen organizado con exigencias que hacen imposible que alguien sea procesado bajo la figura del crimen organizado. Por ello digo, habrá sectores que quieren sacar este provecho. En mérito a ello, el suscrito ha presentado este proyecto de ley 9162, que restablece las normas sobre el crimen organizado que fueron afectados por la ley 32-108. Entonces, ¿qué queremos? Al derogar de repente dejamos un vacío, pero sencillamente podemos empezar restableciendo la normatividad antigua que estaba vigente, que fácilmente tipificaba pues el crimen organizado. ¿En qué sentido? 2 o más personas ya pues pueden, cuando tienen fines de cometer delitos u otros temas, está configurado, pero hoy le estamos rebajando las penas, le estamos tratando de cambiar el nombre, entre otros. Entonces solicito a que el señor presidente de la Comisión de Justicia vea de inmediato este tema, para lo cual solicito un cuarto intermedio. Bien, gracias, congresista Pariona. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Mita Lanoca, presidente de la Comisión de Justicia. Señor presidente, he escuchado todas las sugerencias y toda posición. Le decimos lo siguiente: lo que vemos y lo que acopiamos realmente no tiene mucha, no es de tan complejidad. No es necesario, yo diría inclusive,
de esperar a aquellas personas que pueden resolver esto. No, nosotros del Congreso debemos resolverlo. Y nosotros creo que tenemos, atrás de nosotros hay asesores, hay especialistas y también que haya asesoría o también hay aportes de instituciones, por lo tanto, porque las diferencias realmente no es de trascendencia. Es como Podemos decía, no han acogido mi propuesta, sin embargo, sí le acogimos su propuesta, ¿no? El término es que se utiliza, por ejemplo, antes se decía interesado, pero hoy su propuesta sujeto afectado, y sí se ha incluido. Y asimismo, casi todas las propuestas se han acogido y por lo tanto, esto ya es una situación que ya empezamos a consolidar. Por eso le decía, señor presidente, decirle a todos los colegas, le decíamos, esto se necesita con cabeza fría. Acá no se necesita de imponer de intereses de grupos, de intereses de personas, sino el país. El problema del país está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad, lo que es el aspecto de la seguridad ciudadana. No diríamos la seguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana, lo que hoy está pasando en nuestro país, pero eso también es otro contexto que tenemos que analizar. Como decía alguno de los congresistas, pues tampoco va a resolver lo que hagamos, porque las leyes están dadas, están tipificadas. Solamente acá lo que se ha hecho, de acuerdo a los consensos, pequeñas modificatorias, y como le ha dicho algún congresista, pues es verdad, la ley está hecha. Entonces, si nosotros queremos romper toda esta situación, ¿a dónde queremos ir? ¿A golpes? ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos apostar? Entonces yo les pregunto eso a todos los congresistas para la reflexión. Queremos esto con serenidad, con mucho criterio y resolver, y que nosotros lo podemos hacer, no necesariamente que otros que puedan hacerlo, así como dijera alguien, el Ejecutivo, el Legislativo, podemos mejorar las leyes, lo que nos corresponde como congresistas esta labor. Por ello, lo solicitado, señor presidente, acepto el cuarto intermedio. Bien, pasa entonces el texto a cuarto intermedio. Siguiente tema. De la Comisión de Justicia, proyectos de ley 5.525, 5.838, 5.969 y otros. Se propone modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito de criminalidad sistemática. Señores congresistas, vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Mita Lanoca, presidente de la Comisión de Justicia, para que informe a la representación nacional sobre el texto sustitutorio que se va a votar. Muchas gracias, señor presidente. Durante el pleno del Congreso realizado el pasado viernes 10 de octubre, se encontraba en debate el dictamen de los proyectos de ley 55, 25 y otros, cuyo texto sustitutorio propone la ley que modifica el Código Penal para elevar las penas de los delitos de alta incidencia como medida frontal contra la inseguridad ciudadana, enfocado a los delitos como el sicariato, el secuestro, el robo agravado, la extorsión, el uso ilegal de armas. 22:58, luego del consenso entre las diversas bancadas, se presentó un texto sustitutorio que propone la ley que modifica el Código Penal para incorporar el delito criminalidad sistemática, cuyo debate pasó otra vez al cuarto intermedio. En la fórmula legal propuesta, el delito de criminalidad sistemática es un delito común realizado por un agente nacional o extranjero que no requiere alguna condición o estatus especial, por lo que cualquier persona natural mayor de edad puede ser responsable de dicho delito, actuando de manera individual o como parte de una organización.
En cuanto al sujeto pasivo, no es necesario que sea la totalidad de la población, pero sí un número suficientemente representativo para generar temor o zozobra. La criminalidad sistemática es un delito de lesión, ya que los verbos rectores son provocar, crear o mantener. El verbo provocar se refiere a la realización indirecta de actos de criminalidad masiva. Crear señala la ejecución directa de estos actos y mantener alude a los delitos continuos que generan un estado de zozobra, alarma o temor. Estos actos o conductas delictivas se cometen en varias ocasiones, no menos de 3, con una misma o diferente acción o conducta ilícita de delitos de grave intensidad, sin que sea necesario que el mismo autor intervenga en todos los casos. El bien jurídico protegido de este delito es pluriofensivo, ya que se vulnera tanto la dignidad como la tranquilidad pública, así como los bienes jurídicos concomitantes a los delitos cometidos. Debo precisar que el pasado lunes 14, luego de la reunión que sostuviera con los miembros de la Junta de Portavoces, me comprometí a presentar una nueva fórmula legal que pudiera ser de conocimiento de todos los congresistas para que puedan analizarla y, de ser el caso, efectuar sus propuestas para de esta forma generar con ella el mejor consenso posible en su texto. Es así como ahora, a horas de 9:09 del día de hoy, se ha presentado un texto sustitutorio en donde se han considerado las sugerencias y recomendaciones recibidas durante la mesa técnica de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del día lunes 14 de octubre de 2024. Las opiniones y sugerencias de los equipos técnicos de distintas bancadas recibidas hasta el día de ayer, procurando redactar un texto que cuente con el mayor consenso posible. En este texto sustitutorio se ha incorporado los siguientes aportes: la propuesta de la congresista Moyano Delgado sobre la elevación de las penas respecto a los delitos de minería ilegal y otros, la propuesta de la congresista Medina Hermosilla para el retiro de los delitos señalados en los artículos 307-A, 307-B y 310 del Código Penal, que sancionan la minería ilegal, no ha sido acogida por las bancadas. La propuesta de la congresista Luque Ibarra para el aumento de la pena para delito de extorsión a la fecha, la pena para el tipo de base de este delito es no menor de 10 ni mayor de 15 años, el cual ha sido incrementado a no menor de 15 ni mayor de 20 años, y en igual sentido se han aumentado los agravantes del aludido delito. Los aportes de la bancada de Avanza País, Acción Popular y Fuerza Popular, las mismas que han solicitado, se suban las penas en los siguientes delitos: minería ilegal, usurpación e intermediación onerosa de órganos de tejidos, estafa agravada, casos de falsificación, contaminación o adulteración de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios sin garantía de buen estado e ingreso indebido de armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos en establecimientos penitenciarios. Las propuestas recibidas durante la mesa técnica para el retiro de la tercera, cuarta y quinta disposición complementaria final, contenida en la propuesta inicial relacionada a la creación de las fiscalías especializadas en criminalidad sistemática y la creación de la División de Investigación de Criminalidad Sistemática, la cual ha sido acogida. Finalmente, el martes 15 de octubre de 2024 se han recibido los aportes de la bancada de Alianza para el Progreso, Somos Perú, Acción Popular,
Avanza País, Perú Libre y asesores de otras bancadas, las cuales han sido acogidas en el presente texto sustitutorio. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito se ponga a debate de la representación nacional el texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 5525 y otros que proponen la incorporación al Código Penal del delito de criminalidad sistemática. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Mita. Se ofrece la palabra. Congresista Burgos tiene la palabra. Señor presidente, me parece deshonroso para la comisión que aprobó por mayoría el poner un nombre, sobre todo a un delito que está ocasionando el terror, el someter, el sojuzgar a una población que no necesariamente con el tema político o que busque el poder o de llegar a las esferas más altas, sino que el someter a la población en forma organizada. Y eso se debe a una obediencia ciega, porque en la anterior presidencia de comisión y en la comisión se aprobó ese delito. El nombre del delito de terrorismo urbano o terrorismo no político. Es el miedo y sobre todo el tener que estar ampallando y amparando a un tipo de criminalidad que sin embargo es por un convenio que se tiene con su jefe, porque su jefe fue el primero que se opuso al proyecto de ley de terrorismo urbano. Entonces, no podemos seguir siendo sojuzgados por líderes políticos que están actualmente prófugos en la justicia, porque este delito es un delito, según lo que hemos conversado con los especialistas, es un delito que puede ser considerado de lesa humanidad. Y eso no se ha considerado. Nosotros, los que hemos sido autores de este proyecto de ley, bien, gracias, congresista Burgos. ¿Algún otro colega desea hacer uso de la palabra? Bien, concluyo el rol de oradores. Tiene la palabra congresista Gonza. Presidente, vuelvo a repetir, queremos hacer a última hora una serie de iniciativas legislativas para combatir la criminalidad, pero hay proyectos de mi autoría y de otros, inclusive congresistas, referidos, por ejemplo, a la expulsión de extranjeros, al trabajo obligatorio para los presos, a facilitar la extradición, para que las Fuerzas Armadas cuiden las fronteras. Están ahí esos proyectos en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Defensa y otras comisiones. El proyecto para registrar los deliveries. Todas las propuestas ya están ahí, hay que debatirlas. Aquí yo le pido, presidente, por su intermedio, a todos los colegas, que hagamos una sesión de pleno especialmente para debatir estos proyectos que serían un paquete, porque parece que queremos parchar por un lado y tenemos que tener en cuenta que la norma penal, sobre todo en el derecho penal, tenemos que ser muy cuidadosos de no elevar la pena a un delito que sea menos grave y dejar con menor pena a un delito más grave. Por eso que tienen que conversar estas iniciativas. Y aquí está, señor presidente, y le pido por su intermedio a todos los congresistas también, crear una comisión especial que revise el Código Penal y que lo actualice
que está aquí en el cuarto intermedio, yo le pido que lo ponga a debate, que justamente en esta comisión especial, donde también se va a tener la participación de los otros sectores involucrados, se pueda consensuar un texto, un cuerpo jurídico nuevo, acorde a los nuevos tiempos, un código penal acorde a esta criminalidad actual, para que responda justamente a estos nuevos desafíos. Un código penal que tiene del 91, que inclusive en algunos párrafos hace referencia a la... Bien, gracias, congresista Gonza. Tiene la palabra la congresista Elisa de Medina por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, me siento muy preocupada en el sentido de que no han recogido justamente mi pedido con la alocución que he tenido la semana pasada. Queremos criminalizar justamente la minería, queremos criminalizar justamente los bosques. Hoy me he dado cuenta que han aumentado y van a tal vez sancionar a los que hacen la exploración de la minería legal, que está en proceso de formalización. Igual, el tráfico ilegal de especies. Eso ya está sancionado, eso ya se sanciona, pero me doy con la grata sorpresa que también hoy quieren criminalizar a nuestros agricultores que están en proceso justamente de formalización, porque aquí se ha aprobado, aquí se aprobó el proyecto de ley, la 31973, pero hoy nos damos la grata sorpresa con este texto sustitutorio para incorporar el delito de la criminalidad sistemática. Estamos hablando algo que no es verdaderamente de acuerdo a nuestra realidad. Presidente, nuestros recursos naturales es de todos los peruanos. No podemos cerrar la puerta a los pequeños agricultores, no podemos cerrar la puerta a los pequeños mineros que están en proceso de formalización. Eso es injusto. ¿A dónde están pues los que llaman, los que defienden al pueblo? ¿Dónde se encuentran? No estoy de acuerdo personalmente, yo siempre hablo personalmente, presidente, con este texto sustitutorio. Gracias. Gracias, congresista Medina. Tiene la palabra el congresista Roberto Quiabra por 2 minutos. Gracias, presidente. Una cuestión puntual. En el capítulo 3, criminalidad sistemática, artículo 318b, criminalidad sistemática. 318b1, el que de forma sistemática y generalizada provoca, crea, un delito de lesa humanidad. O sea, pasamos de una criminalidad sistemática a un delito de lesa humanidad, porque cuando se considera el que en forma sistemática y generalizada provoca o crea, mantiene un estado... Entonces, ¿estamos hablando de delito de lesa humanidad o estamos hablando de criminalidad sistemática? Estamos creando un delito sin necesidad. Yo presenté un proyecto que, como señalo, no tuvo la aprobación de la Comisión de Justicia, que lo que tiene que hacerse es agravar aquellos delitos que ya están considerados en el Código Penal. Gracias. Gracias, congresista Quiabra. Tiene la palabra el congresista Alex Flores por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, considero que cambiarle de nombre a delitos que ya están tipificados en el Código Penal no soluciona el problema de fondo. Llamar criminalidad sistemática a la extorsión, al sicariato y otros delitos que ya está tipificado y estipulado en el Código Penal no soluciona nada. Colegas congresistas, el problema de la inseguridad ciudadana en nuestro país no es por falta de leyes, no es por falta de un marco jurídico, es por falta de acción por parte del Ejecutivo. Aquí no está cumpliendo su labor y su función el Ejecutivo. Y nosotros desde el Congreso de la República tenemos que cumplir con la potestad de hacer control político. Al ministro del Interior se le ha interpelado y no ha respondido por el pliego interpelatorio que se le dio. ¿Pero acaso aquí lo hemos censurado?
deberíamos censurarlo. Si tenemos un ministro incompetente, tenemos funcionarios que no están luchando contra la criminalidad, ¿por qué vamos a guardar pasividad? Por lo tanto, colegas congresistas, yo creo que en nada soluciona cambiarle de nombre a los delitos que ya están tipificados. Y por historia se sabe, las estadísticas lo demuestran, incrementar los años a las penas, a las condenas, en ningún país, mucho menos en el Perú, ha hecho que la criminalidad descienda. Por lo tanto, creo que es momento de que ejerzamos nuestro rol de hacer control político. Lo que debemos hacer aquí es hacerle el seguimiento al Ejecutivo. Y si es que no funciona, hay que censurarlo. Si es que el gobierno no está en la capacidad de controlar la criminalidad. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra el congresista Alejandro Muñante por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, este texto, al igual que el otro, también ha sido presentado a las 9:15 de la mañana. Y por supuesto que de manera responsable se necesita estudiarlo a efecto de poder tomar una decisión. Porque, por ejemplo, yo también comparto la preocupación del congresista Quiabra sobre el término generalizado. ¿Cuándo un delito es generalizado? Definitivamente, cuando se quiere utilizar estos términos dentro del Código Penal, uno tiene que ser bastante claro, o al menos establecer un glosario de términos para que la justicia no se vea entorpecida al momento de aplicarse. Por ende, presidente, creo que se ha hecho además un desagregado bastante inusual de lo que se quiere, que es justamente sancionar con mayor severidad cuando el delito de extorsión, por ejemplo, se comete de manera reiterada, o cuando se usa explosivos o granadas o artefactos de guerra. Creo, presidente, que podríamos nosotros aminorar todo este articulado simplemente estableciendo que comete el delito de criminalidad sistemática o terrorismo urbano aquel que comete, por ejemplo, el delito de extorsión en más de una vez utilizando artefactos explosivos, ¿no es cierto? Y con la finalidad de causar alarma o zozobra en la población. Y la pena que podríamos interponer ya es la cadena perpetua, debería ser la cadena perpetua, porque ¿cuál es lo nuevo en esto? Incrementar las penas no siempre es la solución, claro está, pero tampoco vamos a hacer las cosas a medias, presidente. Entonces, creo yo que lo que más se necesita aquí es consensuar un mejor texto, y por eso solicito un cuarto intermedio también para poder revisar con detenimiento este tema, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Muñante. Tiene la palabra el congresista Alejandro Soto por 2 minutos. Sí, presidente. Se pretende modificar el capítulo 3º del Código Penal para insertar el delito de criminalidad sistemática. Sin embargo, este artículo 318b, cuando habla de criminalidad sistemática, señala lo siguiente. Dice, el que de forma sistemática y generalizada provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella mediante la comisión de no menos 3 actos típicos de grave intensidad. Esa palabra actos no debe ir. Estimo que debe referirse a aquel que, ¿no?, mediante la comisión de no menos de 3 delitos típicos de grave intensidad. Pero si se coloca 3 delitos de grave intensidad, estaríamos a que el delincuente tenga que hacer una especie de comisión de 3 actos, 3 delitos, asesinato, sicariato, extorsión, en conjunto para configurarse como criminalidad sistemática. Es decir, hay que redactar de mejor forma este extremo. Primero, actos no existen, serán delitos. Y si son delitos, ¿por qué se le pone como requisito para que sea considerada como criminalidad sistemática que el delincuente cometa 3 delitos sistemáticamente? Si basta uno solo para conceptuar la comisión de un acto delictual. Y la sanción tiene que ser la más severa, por supuesto, ¿no? En consecuencia, creo que hay la necesidad de ir a un cuarto intermedio, como lo han solicitado, para mejorar la redacción de este texto, porque en las condiciones en las que está, lo que va a hacer es crear más confusión. Gracias, presidente. Gracias, congresista Soto. Tiene la palabra el congresista Carlos Anderson por 1 minuto. 1 minuto, siempre 1 minuto. A ver,
Congresista Aquí Anderson, se- esa aplicación del reglamento, me va a disculpar. No hay ningún problema, no me haga perder el tiempo. Esto repite el problema de la ley 3208. El tipo penal resulta amplio y ambiguo. ¿Qué significa criminalidad sistemática? ¿Cómo se diferencia del crimen organizado? Para que se cometa este tipo penal se dice que se necesitan 3 delitos. ¿Qué pasa si solamente son crimen y robo? ¿Le falta un delito? Una tontería. Este proyecto de ley abre la posibilidad de que las bandas no digan, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, de manera que los líderes, los cabecillas nunca puedan ser capturados, ni tampoco juzgados, ni nada por el estilo. Es decir, comprobar el tipo penal bajo este principio, bajo el principio de legalidad, se hace sencillamente imposible con este proyecto de ley. Tiene que ser reestudiado, tiene que ser reescrito y tratado realmente con verdadera autoridad. Gracias. Tiene la palabra el congresista Jaime Quito por 2 minutos. Presidente, creo que es importante que podamos plantear aquí en el Congreso de no continuar con el doble discurso. Para las cámaras se viene a decir que se legisla contra la delincuencia, se legisla para poder de alguna manera pacificar el país, pero sin embargo lo que estamos viendo, que por un lado lo que se hace es simplemente modificar las normas para continuar con lo que es el crimen organizado como hemos visto anteriormente. Y ahora lo único que hacen con la creación de esta figura, de esta nueva figura penal, no es más que lo que era el terrorismo urbano. O sea, el terrorismo urbano solamente le han cambiado de nombre, ahora se llama criminalidad sistemática. Y esto es otro engaño más, porque aquí lo que se están planteando son generalidades, son requisitos que se van ampliando, que no se van a poder aplicar. Un nuevo engaño a la ciudadanía, queriéndole decir que aquí en el legislativo se están haciendo leyes para poder luchar contra el crimen organizado, pero sin embargo lo que continuamos haciendo es seguir en la misma lógica, seguir en la misma situación. Pareciera que no existe la capacidad real y verdadera de enfrentar lo que tenemos que enfrentar, poniendo más trabas, poniendo más requisitos. Evidentemente, lo que se busca es mantener las cosas como están, pero eso, claro está que la población se va a continuar dando cuenta, porque ya esto va colmando la paciencia de la población y las calles empiezan a hablar porque lamentablemente sus instituciones no actúan. Gracias. Gracias, congresista Quito. Tiene la palabra la congresista Gladys Echaíz por 2 minutos. Gracias, presidente. Nuevamente creo que voy a incidir en lo mismo que dije anteriormente. Se está tipificando el delito de criminalidad sistémica dentro de los delitos contra la tranquilidad pública. Y los delitos contra la tranquilidad pública en general tienen como bien jurídico tutelado la paz, el orden y la seguridad pública. Sin embargo, en el artículo 318b se nos dice que la finalidad del texto sería obtener una ventaja económica. Entonces, esto, contrariamente a lo que inicialmente se dice, que el que de forma sistemática y generalizada provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella mediante la comisión de actos típicos de grave intensidad, y luego dice con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico. Ergo, si es un beneficio económico, la ubicación de esta norma no está bien, porque los bienes jurídicos tutelados contra la tranquilidad pública, como les decía, es la paz, es el orden y es la seguridad pública, no el fin económico. Y en razón a esto podría seguir analizando, pero basta y sobra para que este proyecto de ley vuelva a ser revisado. Gracias, presidente.
Gracias, congresista Chais. Tiene la palabra el congresista José Cueto por 2 minutos. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Realmente coincido con la mayoría, ¿no? Esta es una lista de lavandería. Solamente hay levantamiento de penas, nombres que no existen. Sistémicas lo hubiera pensado mejor, pues sistemática, generalizada, me hace acordar a la CBR. Y todo está orientado nuevamente a crear o a permitir lo que tanto nos quejamos, ¿no? El famoso control difuso. ¿Qué van a hacer los abogados con tanta cosa acá? Yo la verdad es que no entiendo. De repente, pues, habría que estudiar abogacía todos para entrar acá al Congreso y tratar de entender algo, porque realmente, para mí al menos, incomprensible la cantidad de delitos y cosas. Yo vuelvo a pedir a la comisión, si es que va a salir este texto sustitutorio, nuevamente que se añada al final una disposición complementaria final, que la puso el Ejecutivo, creo que fue lo único bueno que puso de todo este proyecto de ley, que son las medidas declaradas en estado de emergencia para permitir que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tengan una cobertura legal por delito de función durante los estados de emergencia para que sean, de ser el caso, vistos en el fuero militar policial. Se pidió, se puso el proyecto y veo que tampoco ha sido aceptado ni puesto en este texto sustitutorio. Así que mi solicitud al presidente de la comisión, cuando finalmente lleguen a algún tipo de consenso, que se incluya esta disposición complementaria final, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores congresistas, se cita a los portavoces en la sala Basadre, en tanto continuamos nosotros debatiendo en esta sesión. Gracias. Tiene la palabra el congresista Fabio Cruz por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, en realidad puede llamarse criminalidad sistemática o el nombre que se ponga, pero en realidad, tal como han sido bien instruidos con este tema de la derogatoria, en el otro tema, aquí para ustedes es terrorismo urbano. Ya, igual se han metido en la cabeza eso, terrorismo urbano. Quieren sacar su ley de terrorismo urbano. ¿Quiénes terminarán siendo los terroristas urbanos? Ya sabemos quiénes, de qué sectores venimos. La protesta, el derecho a la opinión pública, a la libre opinión y el pensamiento son los primeros bienes que van a ser afectados. Y esta ley viene de algo personal, o sea, traerlo acá, un odio personal y querer sacar una ley de esa naturaleza. Porque si nosotros a alguien odiamos es a Sendero Luminoso o a los gobiernos terroristas. No podemos tener una mirada de ombligo. Aquí estamos viendo consecuencias y las consecuencias son que estamos en un modelo político, económico que tiene estos impactos, estos resultados. El individualismo. Por eso es que si estos sicarios existen y existen los extorsionadores, pues son los sicarios del modelo y son los extorsionadores del modelo, son los delincuentes del modelo. Ahora, hablando específicamente en materia penal, se supone que estamos en un modelo garantista y todo esto es inquisidor. Y para explicarle a la población, no podemos hacernos el harakiri, porque finalmente esto van a utilizarlo en nuestra contra. Esto es un arma que luego van a utilizar para perseguirnos, para reprimirnos, para matarnos. Y eso no puede ser. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edgar Raimundo por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, el reciente dictamen que modifica la ley 32-108 y que está en cuarto intermedio reduce de 6 a 5 años el límite de la pena para que un delito pueda ser incluido en la ley de organización criminal. Precisamente para evitar que este tipo de delitos como tráfico de influencias y otros que se cometen por organizaciones criminales puedan ser, que no queden en la impunidad, es que el dictamen de la Comisión de Justicia del 14 de octubre
propuso elevar la pena del delito de tráfico de influencias y otros a no menor de 7 años, a no mayor de 7 años. Esta modificación permitiría que las organizaciones que cometan este tipo de delitos de tráfico de influencia y otras puedan ser investigados por la ley del crimen organizado. Sorprendentemente, ahí viene la denuncia, presidente, que el actual texto sustitutorio presentado hoy a las 9 de la mañana se retira la propuesta de modificación del tipo de tráfico de influencias. Ya no sería investigada porque la pena no pasaría de 4 años, que en la práctica implica que ninguna organización criminal dedicada a cometer este tipo de delitos podrá ser investigada en el marco de la ley del crimen organizado. ¿Qué es lo que se pretende con esto, presidente? A río revuelto, ganancia de pescadores. Hay que ser sinceros. ¿Qué pretende la Comisión de Justicia con ello? Lo que se pretende es favorecer abiertamente a quienes están siendo investigados, como en el caso de los dinámicos del centro. Y hay algunos otros congresistas que se encuentran también comprometidos en ese y otros tipos de delitos. En consecuencia, presidenta, que no nos vengan a sorprender, ni mucho menos a ganar a río revuelto estas situaciones. Yo pido y exijo un esclarecedor informe por parte del presidente de la Comisión de Justicia respecto a este punto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Raimundo. Tiene la palabra el congresista Elías Varas por 2 minutos. Bien, presidente, saludar a todos los colegas congresistas. Presidente, siempre cuando uno formula una propuesta legislativa, tiene que preguntarse qué motiva para poder hacer una propuesta. Y justo esto lo que me preocupa a mí, esta modificación que le están haciendo al Código Penal y al Decreto Legislativo 635. Presidente, son 17 proyectos de ley que los colegas congresistas estaban preocupados por querer cambiar el Código Penal. No es que en el Perú, presidente, no haya existido una norma que pueda legislar todo este problema de los delitos. Sí existe, y quiero dirigirme a todos los peruanos. Presidente, el problema del crimen es una preocupación para todos nosotros, pero sí también debemos de reflexionar que cada cosa que se haga no se haga con el ánimo de proteger al Congreso. No se haga proyectos de ley que beneficien a los delincuentes o a quienes cometieron delitos dentro de los partidos políticos. Bajo esa mirada y una mirada más amplia del verdadero problema de la criminalidad, lo que se está planteando el día de hoy con este cambio de la incorporación del delito de criminalidad sistemática, considero que no es la solución en estos momentos. Presidente, por ello considero que en estos momentos donde el país realmente está pidiendo que realmente el Ejecutivo sea quien tiene que intervenir. Señora Presidenta Dina Boluarte, presidente, ella debería declarar en reestructuración. Bien, gracias, congresista Varas. Tiene la palabra el congresista Luis Aragón por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, estamos de acuerdo con que se apruebe el proyecto de ley denominado de terrorismo urbano o criminalidad sistemática. Sí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, presidente. Si bien es cierto, el Código Penal establece penas y sanciones para delitos como extorsión, sicariato y otros, pero estas penas pueden ser mejoradas, pueden ser penas mucho más drásticas y por eso estamos aquí, en el Congreso de la República. Si hablamos, por ejemplo, presidente, del delito de extorsión, el delito de extorsión en el artículo 200 reprime con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. Aquel sujeto que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida. Nosotros hemos propuesto que sea sancionado con cadena perpetua. Sabemos que la sanción tiene que ser drástica. Este problema de lucha contra el terrorismo urbano es del Ejecutivo, pero también el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo tiene que hacer su trabajo de investigación, de prevención, pero el Congreso de la República está en nuestras manos, presidente, aprobar este proyecto de ley, que con todo gusto vamos a votar a favor. No tenemos miedo, presidente, así como el otro proyecto que está en cuarto intermedio, con las modificaciones necesarias, y esperamos su retorno pronto, pero en este caso, sí, presidente, tenemos que sancionar
abordar de manera adecuada la problemática existente en el Perú. Y si es aprobando leyes mucho más severas, en buena hora, señor presidente, es el momento para que el Congreso apruebe estas leyes. Muchas gracias. Gracias, congresista Aragón. Tiene la palabra el congresista José Balcázar por 2 minutos. Señor presidente, estimados colegas, estamos viendo este proyecto sobre crimen denominado criminalidad sistemática, integrante del título 14 del libro segundo del Código Penal. Señor presidente, desde mi punto de vista esta norma está mal definida, está mal estructurada. Da la impresión como que no hubiese sido revisada por abogados, que nos podrían haber ahorrado el tiempo suficiente necesario, porque ¿cómo es posible que un capítulo que corresponde a los delitos contra la tranquilidad pública se coloque un artículo donde diga que es un delito pluriofensivo, señor presidente, y tenga referencia con los delitos de tipo económico? Entonces, si desde ahí se distorsiona el bien jurídico tutelado, ¿cómo es posible que tengamos la redacción que se viene en consecuencia sobre este enunciado de criminalidad sistemática? El nombre mismo también resulta totalmente ambiguo. Y es que el proyecto de ley que vendió del Ejecutivo sobre terrorismo criminal urbano está detenida, ha perdido su libertad. Y cualquier acto que este detenido que ha perdido su libertad comete, el derecho penitenciario tiene hace tiempo la solución. Eso depende de los agentes penitenciarios responsables. Bien, congresista. Gracias. Tiene la palabra el congresista Carlos Ceballos por 1 minuto. Señor presidente, las leyes están dadas, seguimos endureciendo las penas y no tenemos penales donde llevar a más delincuentes, señor presidente. Sin embargo, tenemos hoy la facultad en el Congreso de la República de tener el presupuesto de la República durante 3 meses para poder evaluarlo. Pidámosle al Ejecutivo los planes de planeamiento y planteamientos claros en los cuales nos traen un presupuesto para poder nosotros tener claras las cosas de que cuánto están invirtiendo ellos en poder solucionar la inseguridad ciudadana. ¿Tenemos claramente eso? No, señor presidente, porque no nos traen claramente los presupuestos acá al Congreso de la República. Es por eso, señor presidente, que nosotros tenemos que tener en nuestras curules o en nuestros despachos claramente la solución del problema acá. Y hay que tener claro eso, señor presidente, desde la Comisión de Presupuesto, que podemos darle solución y no solamente con leyes, sino con planteamientos claros desde nuestros despachos, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra el congresista Germán Tacuri por 2 minutos. Gracias, presidente. Cuando se hace la legislación que estamos haciendo ahora, en estas semanas, en estos meses, estamos cometiendo el error de hacer parches. Una y otra vez hemos dicho, no hay una visión país. ¿Qué se quiere en educación? ¿Qué se quiere en justicia? ¿Qué se quiere? No hay una visión país, no tenemos un marco que nos permita visibilizar qué cosa queremos en 5 años, en 10 años, en 15, en 50 años. No hay una visión país. Por eso es que estamos jugando a los parches. Y en este proyecto de ley que ya nos ha presentado el presidente de la Comisión de Justicia, igual se están asumiendo parches, pero parches con función a error. Las protestas sociales, las protestas sindicales van a ser tipificadas con esto, con esta ley. De tal manera que estaremos generando mayor convulsión, mayor rechazo. Y a los hechos que tenemos dentro del Congreso nos llamamos a reflexión, nos llamamos a un análisis más profundo, que tengamos digamos, una decisión que recoja los pedidos de nuestro pueblo, que recoja los pedidos. No siempre todos tendrán la razón, pero se tiene que buscar el equilibrio. Y ahora, con esta ley, sigilosamente se va a poder aplicar a las protestas, se va a aplicar
a los dirigentes sindicales, como se hizo en la protesta del 15 de diciembre, se puso a todos los del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho denunciados. Uno a uno han ido saliendo. Entonces hay errores, por lo tanto necesitamos la visión país. Gracias, congresista Tacuri. Tiene la palabra la congresista Ciela Montesa por 2 minutos. Presidente, ponerle el nombre de terrorismo urbano, criminalidad sistemática, sicariato o el nombre que sea, no es la solución. Aquí, si la Presidenta de la República no lidera y no convoca al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Legislativo, al Ministerio Interior, a los gobiernos regionales y se sientan en una mesa para planificar estrategias de seguridad ciudadana, no vamos a combatir la delincuencia en el país. Ella es la única responsable que tiene que liderar sobre estos temas, presidente. He presentado el proyecto de ley 9082 y solicito que se acumule, presidente, porque hemos visto y muchos de nosotros hemos recibido llamadas de los penales para extorsionarnos. Yo pregunto y les pregunto, ¿cómo ingresan los celulares a los penales? ¿Cómo ingresan los chips? ¿Cómo ingresa droga? Es a través del INPE. Entonces el INPE no está cumpliendo su función, presidente. Por lo tanto, yo agradezco que hayan tomado dentro de algunos artículos las sanciones para los malos funcionarios responsables del INPE, que también tienen que ser sancionados, porque si no hay mano dura no vamos a combatir la criminalidad y la extorsión que salen de los penales, presidente. Muchas gracias. Señores congresistas, se pone en conocimiento de la representación nacional que la acumulación del proyecto solicitado se realizará siempre y cuando cumpla con lo establecido en el artículo 77A del reglamento del Congreso de la República. Gracias, congresista Montesa. Tiene la palabra el congresista Guido Bellido por 2 minutos. Gracias, señor presidente. En este tipo de modificaciones, señor presidente, cuando tienes 10, 20 proyectos de ley, es casi imposible poder legislar de manera precisa. Salvo que sea un proyecto de ley como el retiro de las AFPs, que permitió que 21 proyectos de ley se puedan acumular, porque es específico. Pero aquí se está haciendo todo un desorden, presidente. Yo creo que todos los proyectos de ley se tienen que ordenar, desacumular y cada quien desarrollarse por su parte. Y lo que tenemos que hacer, hay que apuntar directamente a lo que la población en este momento está sufriendo, que es el tema de sicariato, extorsión y secuestro. Esos tipos es lo que hay que atacar y hay que poner el agravante que corresponde. Además de eso, cuando para estos propósitos usan armas, explosivos y son reiteradas veces para que en su máxima expresión pueda incluso llegarse hasta cadena perpetua. Entonces hay que especificar los 3 temas que hoy agobian a la población: el sicariato, extorsión y secuestro. Pero, ¿qué tiene que ver otros temas como delito de intermediación, estafa agravada, casos de defraudación, usurpación con 5 años? Todos estos temas ya están tipificados, ya están con sus penas. Aquí se está haciendo un desorden, señor presidente. ¿Por qué? Porque se quiere contentar a todos los congresistas. El texto sustitutorio es un mamarracho. ¿Por qué? Porque como todos están acumulando, de todos quieren poner alguito. Eso nunca va a salir adelante, presidente. Hay que hacer de nuevo, de cero esto. Gracias. Gracias, congresista Bellido. Tiene la palabra la congresista Ruth Luque por 2 minutos. Ni criminalidad sistemática ni terrorismo urbano, nos ratificamos en ello porque no resuelve ni afronta el problema central que está demandando la ciudadanía.
la generación de un tipo penal, así lo denominen como lo denominen, no va a terminar solucionando el grave problema de inseguridad, porque incluso en términos técnicos, los contenidos que se han generado y se han reproducido nuevamente en este texto, ahora con la figura de criminalidad sistemática, es casi exactamente igual que una organización criminal. Y lo que va a generar a la larga, si esto se aprueba, más bien es una confusión con varios otros tipos penales que existen. Y creo que hay un tema, presidente, y ojalá que las distintas bancadas sean conscientes de lo que se están generando, porque son cuántas sesiones que se están realizando, mandando a cuarto intermedio, reproduciendo textos, presentando otro texto. ¿Por qué? Porque precisamente se está intentando ajustar a intereses, y cuando se intenta ajustar propuestas a intereses particulares, a casos directos, entonces es evidente que nunca va a haber un texto consensuado, no va a existir. Y por esa razón es que se están haciendo parches, cambios de nombre que en la práctica significa exactamente lo mismo, que es que el Congreso no quiere asumir su responsabilidad de reconocer que ha sido un grave error la ley 32108 y que lo más adecuado sería derogarlo. Y en ese sentido no tendría ningún sentido ni siquiera hablar de terrorismo armado ni criminalidad sistemática, porque en todo caso lo que tendría que hacerse, como lo han dicho otros especialistas, es simplemente elevar las penas en aquellos delitos graves que corresponden, porque aquí lo que se está intentando es hacer ajustes de disminuciones, de aumentos, haciendo luego un cálculo al tema, y al final eso ¿a quién le beneficia? No son a los casos que varios partidos tienen acá. Ese es el tema de fondo, presidente. Bien. Concluido el rol de oradores. Congresista Málaga, sí, por favor, 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Esta ley este proyecto no se puede votar en su forma actual, presidente. El presidente de la comisión no se puede limitar solamente a leer el texto, tendría que explicarnos muchas cosas que están difusas o ambiguas. Por ejemplo, la lista de tipos penales en el texto sustitutorio parece muy antojadiza, ¿no? Habría que explicarnos por qué se ha quitado el tráfico de influencias, por qué se ha eliminado de esa lista. También la definición es sumamente confusa, presidente, colegas, porque de forma sistemática, coincido con el colega que habla, se puede interpretar en el derecho internacional como violencia o criminalidad asociada al Estado o ya internalizada en la sociedad, y eso puede llevar a serios malentendidos. También no se establece un vínculo claro con el crimen organizado, ni tampoco con la comisión de actos violentos. Creo que la violencia es un elemento primordial en la realidad que estamos viviendo en este momento. Y también se habla de que un estado de zozobra, alarma o temor, pero yo no sé si temor es propiamente lo que se vive hoy en las calles y en las regiones rurales del Perú. Estamos hablando de terror realmente. Entonces, excluir la discusión de si aplica o no el término terrorismo creo que también es bastante prematuro. Sé que es una discusión bastante controversial, pero definitivamente hay tipos de terrorismo en la jurisprudencia internacional que no involucran objetivos políticos, que no involucran objetivos ideológicos. Incluso si consideramos objetivos políticos, podríamos sostener que las economías ilegales que tienen representación, que financian candidatos en campañas políticas, tienen como fin también socavar la institucionalidad del Estado. Por lo tanto, el debate no está cerrado, presidente, y creo que simplemente limitarlo a criminalidad sistemática deja fuera muchos alcances importantes que deberíamos considerar. Muchas gracias. Gracias, congresista Málaga. Bien, no habiendo más oradores y concluir el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Mita Lanoca, presidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Quisiéramos aclarar también algunas intervenciones de los congresistas. En cuanto al uso del terrorismo urbano, en 1968 se creó la terminología de terrorismo urbano por Carlos Merenguela y Walter Lancure, y es innegable que existe una consonancia política en su significado, que estaba relacionado a las guerrillas urbanas, y eso, por tecnicismo jurídico, no se puede permitir que se establezca este nomen juris,
porque la criminalidad existente no tiene un contenido político, sino de programa criminal. Por eso es importante comprender esto. O sea, señores congresistas, lo que estamos hablando es netamente lo que es delitos comunes, o sea, que se cometen, como es extorsión, sicariato, entre otros. En cuanto a los términos utilizados de sistemático y generalizado, son términos utilizados y acogidos por la mesa técnica de trabajo, que se realizó con especialistas como César Nakazaki y otros, que fue remitido por el Colegio de Abogados en su oficio 087-2024 de fecha 12 de junio del 2024. Asimismo, por actos típicos está referido a las conductas ilícitas, mas no a los delitos, porque si no se estaría creando un tipo penal subsistente de un delito previo que se debería corroborar. Es por ello que se toma en cuenta a la conducta propiamente de cada delito, como se mencionó anteriormente. Esto ha sido acogido por una propuesta remitida por el Colegio de Abogados. Es menester mencionar que este delito ha sido tratado por la normativa comparada, como lo tiene la ley patriota en Estados Unidos, la normativa francesa, española, El Salvador y Ecuador. Ese es lo que es en el uso del término terrorismo urbano, de lo cual, ¿no es cierto?, se cambió por lo que es criminalidad sistemático. Señores congresistas, pues como hay oposición al respecto de lo que se viene ya mejorando, pues hay una propuesta de cuarto intermedio y como ven que esto vamos mejorando y que finalmente esto debe llegar que sea consensuado y que realmente que esto sirva como un instrumento para todos los ejecutores de las normas que lo puedan realmente pacificar, como se dice, al país y ordenar lo que es en cuestión de la inseguridad ciudadana. Por ello, también decirles, señor presidente, a través suyo, que el Ejecutivo pueda accionar, porque no necesita, como decíamos, ¿no es cierto?, no necesita mucho más normas, sino ya lo tiene. El Código Penal está establecido, todos los procedimientos están ahí, y no tienen, o no buscar justificaciones de no poder accionar, y por lo tanto, a través suyo, señor presidente, el Ejecutivo debe accionar, y como bien le ha dicho alguna congresista, que esto puede ser convocado, ¿no es cierto?, por el Ejecutivo a fin de que pueda implementar lo que es la seguridad ciudadana y no necesariamente tiene que ser con los nuevos actuales, porque esto se trata de mejorar y que la calidad que sea mucho mejor y con los aportes que se ha recogido y que seguiremos recogiendo. Y por ello, señor presidente, acepto el cuarto intermedio. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Mita, solamente para dar de conocimiento a la representación nacional que es la tercera vez que este proyecto pasa a cuarto intermedio, congresista Mita. Creo